se van a clasificar en función a el núcleo, la lobulación y las granulaciones. Para eso vamos a tener el gran grupo de los leucocitos granulosos, el cual tiene gránulos en su citoplasma, y son estos tres que ustedes están viendo en pantalla: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Luego tenemos la serie de los agranulocitos, los que no tienen gránulos, y eso son los linfocitos y monocitos, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Dentro de esto vamos a ver a los neutrófilos, que se tiñen bien con colorantes neutros y están relacionados con la defensa de los procesos antibacterianos. Por ejemplo, hoy que hace frío, las personas pueden estar con fiebre, con dolores de las amígdalas y con fiebre. Se le hace un hemograma y se le ve los blancos. Si esos blancos están altos, por ejemplo, puede estar en 15.600 blancos. Estamos hablando de una leucocitosis. Y se ve en fórmula leucocitaria cuál es el predominio de la serie blanca. Y si vemos que el predominio de la serie blanca son los neutrófilos, entonces que tenemos unos 80% de neutrófilos, entonces vamos a indicar que es un proceso, es un resfriado, que es un proceso bacteriano, por cuanto los neutrófilos se encuentran elevados. ¿Ya? Basófilos se tiñen bien con colorantes básicos e intervienen en los procesos inflamatorios del organismo. Sin embargo, los basófilos, sus rangos referenciales de 0 a 1%. Recordarán que en la anterior clase había un grupo, ¿no?, que nos informó 8 basófilos. ¿Hay alguien del grupo que informó 8 basófilos? ¿Nadie? A ver, ¿quién informó 8 basófilos? Chicos, tienen que participar. Hola. ¿Qué grupo informó? ¿Cuántos basófilos informó su grupo? De los presentes. La verdad es que no sé si están en clase o no están. Esta va a ser la última clase virtual. Porque no sé si realmente están, porque no responde absolutamente nadie de los 48 que están en línea. A ver, cada uno de cada grupo, dígame cuántos basófilos informaron. Mi grupo informó 0 basófilos. 0, muy bien. Siguiente, el grupo 2. Igual mi grupo, doctora. ¿Qué 0. grupo informó basófilos? Primero. Y hay un grupo que inicialmente informó 8 basófilos, se volvió a repetir y ya recién me vino con 0 o 1 basófilo, recuerdo. Es importante, fue su grupo, ¿no? Vio que es importante, Pedriel, revisar, mirar, porque a veces la tinción que hacemos, colocamos más tiempo y podemos hacer que ciertas estructuras como los neutrófilos se puedan ver como basófilos. El tener basófilos es un proceso maligno en el organismo, tener 5, 6, 7 basófilos, ¿ok? Eosinófilos se tiñen también muy bien con colorantes ácidos y está relacionado con luchas antiparasitarias y reacciones alérgicas. Lo normal es de 2 a 5 eosinófilos. Sin embargo, por ejemplo, hoy que está frío y hay personas que tienen rinitis alérgica, tienen problemas con la humedad, entonces al sacarle un hemograma ellos están cada rato y están con resfriado. Y vamos a ver 20, 18% de eosinófilos. Entonces el médico verifica que es un proceso alérgico porque hay un aumento de los eosinófilos y no así de los neutrófilos, sino los eosinófilos. Le dan sus antihistamínicos, le dan inhaladores para que pueda restaurar. Sin embargo, también se van a elevar en procesos parasitarios, pero del tipo helminto. Todos los helmintos me van a producir una eosinofilia, que viene siendo un aumento de eosinófilos en torrente sanguíneo.
Aquí tenemos los neutrófilos segmentados, que es de 60 a 65 o de 55 a 65 como hemos quedado. Su citoplasma es ligeramente acidófilo, con abundantes granulaciones neutras distribuidas en forma irregular en todo el citoplasma de la célula. Y su núcleo va a ser de color violeta oscuro, que va a estar constituido por puentes de cromatina. Es un solo núcleo que está lobulado, que tiene lóbulos, y que cada lóbulo está unido uno a otro con estos filamentos que se llaman puentes de cromatina. No es que tengan varios núcleos, tiene un solo núcleo, unido por puentes de cromatina. Y tenemos el neutrófilo en banda, o también llamado callado, que es lo que nosotros preguntamos en el examen y que también han visto. ¿Cuándo se va a presentar neutrófilos en callado? Se va a presentar en procesos inflamatorios, cuando también el paciente está con fiebre. Podemos ver 15.600 blancos, 80% o 75% de neutrófilos, 5% de bandas o callados. ¿Por qué? Porque los bandas o callados son neutrófilos inmaduros, pero como la médula ósea está produciendo bastante cantidad de estas células para ir a contrarrestar ese agente extraño, entonces la médula ósea va a lanzar células aún inmaduras al torrente sanguíneo. En esta forma, que es la menos madura, este puente puede ser más ancho. Aquí hay un puente y este puente puede ser más ancho, incluso tan ancho como el propio núcleo, denominando a esto una célula en banda, una célula que se puede informar como células en banda o se puede informar callado. Es el aumento de estas formas juveniles que se denomina desviación a la izquierda y que aparece en los procesos, como habíamos indicado, inflamatorios o infecciosos, pero su carácter principal, subrayen, es que tiene que ser carácter agudo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a empezar cuando recién empieza una infección, una inflamación. Aquí tenemos el proceso de fagocitosis, que es una característica principal también, que en proceso de fagocitosis puedan los neutrófilos, estas bacterias, poder fagocitar para que de esta manera poder destruir al agente causal, el agente extraño. ¿Ya? Es la respuesta inmunológica que da el organismo frente a la agresión de algún tipo de microorganismo, algún tipo de bacteria, virus, parásito, hongo, ¿no? Luego tenemos aquí que este es el proceso de la fagocitosis, que ustedes lo han estudiado o lo están estudiando en inmunología, que es el proceso por el cual lo que se requiere es la destrucción de esta bacteria, que es el que está produciendo un cuadro inflamatorio, un cuadro agudo, un cuadro febril en el paciente. Aquí tenemos el otro que hemos visto también en clase, lo vamos a ver hoy también, que son los eosinófilos, que constituyen entre el 1 al 3% de los leucocitos, y su principal característica morfológica es que su citoplasma es azulado, que tiene un tamaño grande y que tiene unos gránulos, que es un color naranja, anaranjado, rojizo, que es fácilmente distinguir, por ejemplo, de un neutrófilo. Aquí yo tengo un neutrófilo, miren, que es más violeta. Un eosinófilo es un poquito más grande que un neutrófilo y tiene esos gránulos anaranjados, o que muchas veces por la tinción se ven rojos. Sus núcleos son con coloración violeta, generalmente es bilobulado, tiene 2 lóbulos que son simétricos y que estos van a estar unidos con un puente de cromatina, al igual que están unidos estos lóbulos de un neutrófilo con puentes de cromatina. Tenemos el basófilo, que son un tipo de leucocitos que es el menos abundante en torrente sanguíneo, porque este es inferior, cuando se dice inferior a 1, puede ser que yo lo pueda informar en el hemograma de 0 a 1%. Su característica es que su citoplasma es ligeramente acidófilo, es repleto de gránulos redondeados irregulares de color oscuro intenso que enmaraña todo el citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que ocupa todo el citoplasma y el núcleo. Lo que nosotros vemos son esos gránulos grotescos, que cuando visualizamos vemos una mancha violeta. Esos son los basófilos.
Su núcleo va a presentar una forma irregular con lobulaciones, aunque va a ser muy, muy difícil de poder observar las lobulaciones porque lo que nosotros vemos son esos gránulos que están llenando toda la célula. Eso es lo que uno ve al microscopio. Dentro de los otros grupos, que son los que no tienen gránulos, estamos hablando de los agranulocitos, se clasifican en los linfocitos, que son las células más importantes en el sistema defensivo del organismo, porque estos linfocitos son los que van a eventualmente transformarse en el organismo ante una agresión en linfocitos T, en linfocitos B. Eso lo estudiamos muy bien en inmunología. Y los monocitos, que tienen la capacidad fagocítica, que son los más importantes también con la lucha de sustancias extrañas al organismo, que son los que van a captar y van a fagocitar esas estructuras extrañas. Lo que para el organismo considera extraño, lo va a tratar de neutralizar, eliminar, pulverizar a través de un proceso llamado fagocitosis. Hablemos de del linfocito. Entonces, el linfocito va a constituir el 40% del total del tamaño de las células en el organismo. Puede ser de 25 a 40, de 25 a 45%. Puede existir diferentes tamaños de linfocitos. Existen los linfocitos pequeños, los linfocitos grandes, y también hay unos linfocitos que se llaman los linfocitos atípicos. Cuando este citoplasma se convierte, está más grande el citoplasma y está en color medio celeste azul, nosotros informamos que este es un linfocito atípico, que hemos visto mucho en los procesos virales. Cuando hemos tenido COVID, se ha informado bastante presencia de linfocitos atípicos en COVID. Hoy se está viendo esto en influenza. Estamos frente a una epidemia de influenza. Igualmente, en los hemogramas estamos viendo estos linfocitos atípicos. Su citoplasma es variable, va a depender, pudiendo ser muy escaso en los linfocitos pequeños, relativamente abundante en los linfocitos grandes y una coloración ligeramente basófila, azul, que aumenta notablemente en algunos linfocitos estimulados. ¿Cuándo es un linfocito estimulado? Cuando en el organismo hay la presencia de un proceso viral, hay un virus, ya sea influenza, ya sea dengue, ya sea COVID, automáticamente los linfocitos se activan y su citoplasma se vuelve más azul. Entonces nosotros podemos informar con presencia de linfocitos atípicos. El núcleo es redondeado con cromatina homogénea en todo su núcleo. Y las granulaciones siempre son azurófilas de un color gris. Generalmente son muy escasas y suele concentrarse en todo lo que es el área del citoplasma de la célula. Aquí tenemos el monocito, que constituye del 2 al 10%, o también podemos decir del 2 al 8% de la población de los leucocitos. Tiene un citoplasma muy abundante, ¿ya?, de color gris azulado, y en ocasiones presentan vacuolas, y generalmente con una fina granulación azurófila. Vamos a agregar lo que están esperando en línea. Ya, estamos agregando. Y su núcleo generalmente es central y tiene una forma redondeada. Aquí, fíjese, esta parte de aquí tiene la forma de un riñón o tiene la forma de un frejol. Es una célula grande, su citoplasma es abundante, el núcleo es grande y tiene esta forma arriñonada. A eso nosotros conocemos como una célula denominada monocito. Plaquetas. Las plaquetas o trombos, ¿ya?, son fragmentos corpusculares también presentes en las células de mayor tamaño. Estas están presentes o intervienen en el proceso de control de la hemorragia. La anterior clase no hicimos porque como no había luz, nos teníamos miedo de que no haya luz todo el tiempo y no hayamos podido leer. Hoy sí vamos a hacer el recuento de plaquetas en laboratorio. Estas son las plaquetas. Todo esto aquí que hemos visto también en la anterior clase son los glóbulos rojos. Y esto acúmulo viene siendo las plaquetas que hoy vamos a ver. Así la podemos ver en la tinción, como hemos hecho una tinción, un frote en la anterior clase, con una tinción de panóptico rápido.
Sin embargo, vamos a hacer el conteo con el líquido para conteo de plaquetas hoy en el laboratorio. ¿Estas plaquetas qué son? Son corpúsculos que son procedentes de una célula que tiene un mayor tamaño y intervienen en todos los procesos de coagulación de la hemorragia. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha sufrido una hemorragia, un paciente que ha sufrido un accidente, automáticamente las plaquetas van a ir hacia la zona de lesión, tratando de evitar una extravasación de sangre, tratando de evitar que la sangre pueda salir. ¿Sí? Para eso, cuando el organismo está normal, las plaquetas pueden ser de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico, podemos decir de 200 a 400.000 por milímetro cúbico. Cuando las plaquetas están en número normal y funcional, quiere decir que funcionan, hacen las 4 funciones normales de la plaqueta, estas plaquetas van a ir hacia la zona de lesión. Pero cuando tenemos pacientes que tienen plaquetopenia, quiere decir plaquetas bajas, que la médula ósea no está produciendo el recuento total de plaquetas, tenemos pacientes que van a tener hemorragia y que pueden morir. Y que si no van directamente a un hospital para que le coloquen vitamina K y empiecen a colocar o suministrar sangre, el paciente puede fallecer, morir. Esto es lo que nosotros estamos viendo en el laboratorio, ¿sí? Sin embargo, cuando sacamos sangre sin anticoagulante, lo que hemos hecho en la anterior clase es con anticoagulante para evitar la coagulación de la sangre, para el hemograma, ¿no? Pero cuando vemos para la química sanguínea, esas plaquetas van a ayudar en el coágulo, en la formación del coágulo, para que de esta manera aquí tenemos un coágulo formado y obtenemos el suero. Eso es para la obtención de suero, que lo utilizamos en análisis clínico para poder determinar los analitos que es glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina, GOT, EPT, fosfatasa alcalina, lactato de hidronasa, CKNAX, KMB, etc. Vamos a utilizar en suero de paciente. Aquí está el suerito, está el coágulo que se ha formado, este es el coágulo formado, la fibrina y el suero que vamos a utilizar para química clínica. Aquí tenemos igualmente en el plasma, cuando nosotros hablamos de plasma, vamos a utilizar un anticoagulante como lo hicimos en la anterior clase, lo dejamos en una gradilla y van a sedimentar todo lo que son en el sedimento, van a sedimentar lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y vamos a obtener un plasma. Este plasma que obtenemos arriba, igualmente podemos utilizarlo y decimos que el 91% de ese plasma está formado por agua. El 8% por proteínas, de las cuales son las albúminas, globulinas, fibrinógeno. Cuando nosotros hagamos coagulación, que vamos a hacer TPA, PTT y fibrinógeno al final de la jornada, como vamos a hacer esas tres, vamos a usar plasma citratado. Para hacer el fibrinógeno no usamos el plasma con EDTA, usamos el plasma citratado, vamos a utilizar citrato de sodio, ¿ya? Otras sustancias que también puedo tener presentes van a ser, y que podemos determinar en el plasma, pero plasma con EDTA, va a ser glucosa, lípidos, ¿no? En el caso de que saquemos a un paciente un hemograma y una química, el hemograma con EDTA y la química sin anticoagulante, y pasa algo con nuestra muestra, se destruye el tubo, se quebre el tubo, ya no tengamos suero del plasma, después de hacerle el hemograma centrifugamos bien, separamos el plasma y del plasma podemos hacer este tipo de, podemos determinar estas sustancias, ¿no? Eso sí lo hacemos cuando ha pasado algo con nuestro tubo y no podemos hacer la determinación. Dentro del plasma, como hemos dicho, existen estas sustancias que también nosotros vamos a poder determinar, tales como sustancias reductoras, algunas enzimas, hormonas, vitaminas. Electrolitos, como sales inorgánicas, también se puede determinar. Sin embargo, hoy por hoy esto lo hacemos en el suero del paciente.
en algún momento, si se requiere utilizar, podemos hacer en plasma de paciente. Dentro del plasma vamos a tener proteínas que dijimos que son el 8% de estas proteínas, en las cuales podemos tener albúminas, globulinas y fibrinógenos. Las albúminas va a suponer más de la mitad de las proteínas plasmáticas que se van a encontrar en el plasma del paciente. Las globulinas se van a dividir en las alfa-globulinas, beta-globulinas y gamma-globulinas. Estas pueden ser principalmente las formadoras de los anticuerpos, donde dice AC quiere decir de los anticuerpos, que son los elementos fundamentales para la defensa de los organismos. Podemos determinar las proteínas totales en plasma, podemos determinar proteínas totales en suero. Si ya el médico requiere una técnica para ver cuál es la clasificación de las proteínas, existe una determinación que es la electroforesis de proteínas, que ya se hace, que es otra técnica. El fibrinógeno también, que es una proteína hepática. Este fibrinógeno lo podemos realizar porque forma parte de ver el sistema de coagulación de la sangre, que es el TP, APTT y fibrinógeno, acompañado del tiempo de coagulación y tiempo de sangría, ¿no? El fibrinógeno igual lo vamos a realizar, pero casi al finalizar el semestre. Dentro de las funciones de la sangre, hemos dicho que tiene una función respiratoria, porque hace el transporte de oxígeno y CO2 entre los pulmones y las células corporales. Por eso hemos también explicado la teoría que las personas, los pacientes que trabajan o viven en La Paz necesitan mayor cantidad de oxígeno. Es por eso que ellos tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, su hematocrito es mayor, su hemoglobina es mayor que las personas que vivimos en Santa Cruz. Tiene una función nutritiva porque a través de la sangre se hace el transporte de los nutrientes a todas las células y a todos los órganos que se requieren. Una función reguladora térmica porque cuando hay una regula la temperatura corporal gracias a la cantidad de agua que hay dentro de su composición. Vamos a añadir a lo que están solicitando. Y tiene una función reguladora hormonal porque hace el transporte de las hormonas hacia las células dianas, hacia el lugar donde van a ejercer su acción. Sea el timo, a las glándulas salivales, al hígado, al riñón, al corazón, etcétera, donde vaya a ejercer su acción esa hormona. Aquí tenemos el circuito del flujo sanguíneo y vamos a ver cómo la hemoglobina juega ese papel importante en el proceso de la respiración, en el proceso de la oxigenación en la sangre. Dentro de las funciones también vamos a ver que tenemos la excretora, que es el transporte de productos de desecho hasta los riñones. La función defensiva a través de los leucocitos, que hemos hablado mucho, en el cual estos linfocitos eventualmente se van a transformar en linfocitos B o linfocitos T, que son los linfocitos B, los de defensa, los que se van a elevar en un proceso de defensa inmunológica. Tenemos la función hemostática, que cuando se produce una lesión a nivel de un vaso, gracias al mecanismo de la hemostasia, va a intervenir las plaquetas, va a formar un tapón plaquetario para evitar la extravasación de sangre, o sea, para evitar que la sangre salga, que fluya y que el paciente pueda comprometer la vida. También una función de mantenimiento del pH mediante las sustancias reguladoras disueltas, regulación del contenido de agua de las células corporales, que quiere decir que hace el balance hídrico del organismo, hace la regulación del agua que requiere el organismo. Aquí vemos también otra propiedad de la sangre, que es la velocidad de sedimentación, que la hemos hecho en un soporte de Western Green. Vamos a ver una pipeta de Western Green que la hemos realizado, en el cual vemos la velocidad del que tienen los glóbulos rojos de poder sedimentar en una muestra anticoagulada. Lo normal, lo que se debiera de hacer es en un soporte y de Western Green, en el cual no se requiere realizar en tubos capilares. Yo les voy a llevar
en una clase vamos a trabajar y vamos a hacer un trabajo pequeñito en el cual vamos a comparar con citrato de sodio y vamos a comparar con EDTA y vamos a tomarnos muestras todo y vamos a hacer la BCG con EDTA en tubo de Wester Green y vamos a hacer BCG con citrato y con una nueva técnica que les voy a llevar, que es lo que hoy por hoy se utiliza en el laboratorio. Vamos a hacer una sola clase y vamos a comparar, vamos a hacer cuadros estadísticos y vamos a presentarlo este trabajo con los, todos los alumnos de hematología. Por favor, hoy háganme recuerdo para mostrarles en clase y vamos a pactar con la auxiliar solamente una clase para tomarnos muestras para hacer este tipo de procedimiento. Dentro de las propiedades de la fisicoquímica de la sangre es esta, la viscosidad, que es la resistencia que presenta los fluidos para evitar la deformación, la osmolaridad, que es la concentración de estas partículas en disolución, que va a depender de las concentraciones de ion como ser el sodio, de la glucosa, de la urea, que va a estar regulada por algunas hormonas como es la hormona antidiurética, el ADH y la aldosterona. El pH de la sangre, que va a oscilar entre 7.36 y 7.44 en la sangre obtenida de forma arterial y de 7.32 a 7.38 de la sangre obtenida en forma venosa. Al descenso del pH en el organismo se denomina que la paciente tiene una acidosis. Quiere decir, hay una acidosis metabólica. Cuando el pH aumenta, se dice que el paciente tiene una alcalosis metabólica, ¿no? Tenemos una acidosis cuando el pH desciende. Cuando el pH aumenta, tenemos una alcalosis. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, hemos terminado el primer tema, que es el tema más sencillo, ¿ya? Que es el tema de generalidades. Nosotros vamos a avanzar el tema número 2, que es hematopoiesis, la siguiente clase, el siguiente lunes, y dentro de la hematopoiesis, que la vamos a avanzar el siguiente lunes, la tarea que ustedes tienen que traer para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a mostrarle. La siguiente clase, todos me van a traer, tienen una semana para trabajarlo en un... ¿Han visto esas hojas grandes que utilizan en el colegio para artes plásticas? Una hoja grandota. Ahí me van a hacer su célula, su hematopoiesis de las tres series, rojas, blancas y plaquetas. En esa hematopoiesis me van a colocar también cuánto mide cada tipo de célula y las principales características. No entra a clase el que no me trae su hematopoiesis. Tiene 7 días para trabajarla, ¿ya? En hojas de papel bond. Si no tiene, pueden juntar hojas de papel bond, 2 o 4, o comprarse esa hojita grande. Si algunos tienen esas hojas grandes, pueden prestarle a sus compañeros para que se haga la hematopoiesis, ¿ya? Si yo tengo ahorita de mis hijas del colegio, voy a buscar ahorita en su cuarto, tengo esas hojitas grandes para llevarle de muestra. Se compra en bloc, no sé cuánto cuesta. O si no, pegan hoja o en un papel sábana lo cortan, porque esa hematopoiesis la vamos a llevar las 3 primeras clases que continúan para ir trabajando ese tema. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, disculpe, dijo serie blanca, roja, ¿cuál era la otra? ¿Me puedes repetir? Plaqueta, serie roja, blanca y plaqueta. Todos pueden ingresar a Classroom para bajar el tema número 2. ¿Sí o no? Buenos días, doctora. ¿Podría mandarlo por WhatsApp? Ya, voy a mandar el tema 2 por WhatsApp, que es el que vamos a trabajar el día lunes, ¿ya? Nos vemos todos, por favor, en laboratorio. Traten de llegar, por lo menos el primer grupo, traten de llegar más puntual, son las 8.
para que hasta las 8:30 puedan llegar. El otro grupo no hay problema porque entra creo que a las 10:15, o sea, no hay problema. ¿Ya? Nos vemos en el laboratorio. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.